Gloria al Señor. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Vamos a estar tocando un tema importante para la iglesia. Hoy compartíamos con nuestros hermanos en el discipulado y decíamos: la historia de la iglesia es la historia de la interpretación de la Biblia. Y eso nos ayudó a comprender un poco acerca de cómo la historia de la iglesia ha dejado evidencia de cuál era el tipo de interpretación que tenían de las Sagradas Escrituras. Y a 500 años de la Reforma, de estos hombres que Dios ha levantado para volver a poner la palabra en alto, hoy también es necesario una sana interpretación de este maravilloso regalo que Dios nos ha dado, su palabra, y de tener una correcta y sana interpretación de las Escrituras, para que nosotros podamos evaluar, ¿sí? y ver y considerarnos, porque la iglesia es el edificio, pero también somos nosotros de manera individual. Recuerda la predicación anterior. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia, los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y si nosotros aplicamos una sana interpretación de las Escrituras, vamos a vivir una vida sana en el Señor, ¿sí? No sin dificultades, porque eso sería estar interpretando mal. El Señor nunca habló de que no tendríamos dificultades, pero sí una vida fortalecida en el poder de Dios, firmes, anclados en la palabra y permaneciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Y Romanos 12, vamos a leer el versículo del 4 al 7. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El tema de esta noche van a ser los dones espirituales. Y los dones espirituales han sufrido un montón de malas aplicaciones, de malas interpretaciones, y la Biblia tiene una sola interpretación, que es el mensaje que Dios le ha querido transmitir a la humanidad. Si Dios le ha querido transmitir un mensaje a la humanidad, ¿ustedes cómo piensan que tiene que ser? Tiene que ser de una manera que el hombre lo pueda entender, ¿sí? El hombre que no ha nacido de nuevo no puede comprender las cosas espirituales. Pero los que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado la virtud, el don, la gracia, el poder del Espíritu Santo para poder discernir las cosas que están escritas, ¿sí? Es decir, que Dios lo que nos ha escrito a nosotros, la iglesia, no es nada que nosotros tenga que ser un esfuerzo ilusorio de volar a cualquier otro lugar. No. Es con los pies puestos sobre la tierra, ¿sí? Pero con los ojos puestos en el cielo. Amén. Esto es importante, por ahí es uno de los principios de la interpretación de las Escrituras. Y por ahí me van a salir algunas de esas cosas que estamos leyendo bastante con mi esposa acerca de la hermenéutica. Así que, pero creemos que todo sirve para edificarnos los unos a los otros. Bien, vamos a ver 3 puntos de los dones espirituales, ¿sí? El primer punto es que los dones espirituales lo hemos recibido de Dios, ¿sí? El don espiritual no es algo que nosotros vamos y buscamos ahí en un cajón y decimos, este es mi don. No. El don es algo que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha otorgado. O sea, Dios es el dador de los dones. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 12. La iglesia de Corintios era una iglesia bien carnal. Pero gloria a Dios, porque esa iglesia y las cartas que fueron escritas a ellos hoy nos ayudan a nosotros para entender un montón de cosas.
Ahí fue donde el Señor tuvo que usar mucho al apóstol Pablo para corregir un montón de cosas que hoy por hoy también se encuentran. Recuerdan que la otra vez hablábamos del sincretismo. Y en muchos lugares y en muchas mentes todavía el sincretismo sigue funcionando. O sea, donde se mezclan ideologías profanas con lo santo, con lo que proviene de Dios. Y nosotros en la lectura de las Escrituras vamos a empezar a discernir esas cosas, vamos a empezar a separarlas, ¿sí? Acerca de las cosas que provienen de Dios, que bíblicamente son correctas. Escuche esta palabra, es bíblicamente correcto, no lógicamente correcto, porque son dos cosas diferentes. Algo puede ser razonablemente correcto, pero no necesariamente bíblicamente correcto. Y la iglesia tiene que buscar lo que es bíblicamente correcto, ¿sí? Otro principio de la hermenéutica es la Biblia interpreta la Biblia. O sea, la Biblia nos va a ir diciendo, en la medida en que nosotros vamos escudriñando y comprendiendo todo el consejo de Dios, que eso nunca vamos a terminar aquí en la tierra, pero la Biblia nos va a ir otorgando a nosotros herramientas para entender a ver qué es lo que Dios quiere decir. Amén. Bien, versículo 1 del capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos, ¿sí? No son antojadizos, son para que hagamos énfasis en lo que estamos viendo, ¿sí? Dice, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, esto es algo que la iglesia tiene que saber. En la iglesia existen dones que los ha dado el mismo Señor Jesucristo. Dios es el que reparte los dones a la iglesia. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, hay muchos dones. Hay dones que son diferentes el uno del otro, ¿sí? Pero el Espíritu es el mismo. Esto por ahí nos va a ayudar un poco a entender que los dones no funcionan de manera aislada, ¿sí? Que el que tiene el don de profecía o el don de lengua no trabaja de manera aislada de todo el conjunto de la iglesia, porque es necesario que todos estemos sujetos los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque debemos estar todos sujetos ¿a quién? A la cabeza, que es Cristo, ¿sí? Entonces, es contradictorio a las Escrituras que un profeta se maneje solo, o que uno que habla en lengua se maneje solo, o que uno que tiene don de sanidad ande haciendo las sanidades por su cuenta. ¿Vieron cómo nosotros de a poquito podemos ir entendiendo cómo la iglesia se tiene que conducir? ¿Sí? En preservar la unidad, porque es uno solo el Espíritu. El Espíritu es el que reparte y Él es el que nos ayuda a estar en unidad, para que los dones funcionen de tal manera que los que sean beneficiados, los que sean enriquecidos, los que sean edificados, sea el cuerpo de Jesucristo, sea la iglesia, ¿sí? Así que esto es importante tener en cuenta, porque hay veces en los que se malinterpretan las cosas y el profeta piensa que se manda solo. Y el que tiene el don de hablar en lenguas piensa que puede hablar en lenguas como él quiere e interrumpir la reunión, interrumpir el mensaje. Y cuando uno va a las Escrituras, se encuentra con que Dios ya legisló todas esas cosas en el Nuevo Testamento. O sea, Dios ya marcó cuál es el encuadre en el cual esos dones tienen que ser utilizados, porque no son para un beneficio personal, sino que son para beneficio de la iglesia. Hablábamos con nuestros hermanos que esta cuestión de donde se ha mezclado lo profano con lo santo, hay lugares que uno entra y no parece la iglesia del Señor. Parece como diría el pastor Alducin, parece un manicomio, ¿sí? Donde los que entran, en vez de decir, oh, vengo a la casa de Dios, uno se asusta y sale corriendo. ¿Por qué? Porque a veces eso es lo que se demuestra. No hay un orden. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de las Escrituras. Si nosotros vamos a las Escrituras, entendemos que hay y vemos que hay una legislación para el empleo de los dones. Eso va a ser nuestro segundo punto, ¿sí? Vamos a ir a Efesios capítulo 4, para seguir viendo cómo las Escrituras nos muestran de que el dador de los dones es el Señor. Él es el que reparte para la edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 10 y 11. Aquí está hablando acerca de la persona del Señor Jesucristo y dice el versículo 10, el que descendió, hablando de Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo, ¿quién? Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores y maestros, perdón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá vemos claramente que el que los constituye, el que los nombra, es el Señor. Y Dios lo hace de tal manera tan armoniosa y tan comprensiva y tan evidente que no quedan dudas. Nosotros tenemos que mirar un poco en muchos aspectos a la iglesia primera. Cuando se levantaron 2 misioneros para ir a hacer un trabajo para el Señor, hubo una respuesta de la iglesia, hubo un apartamiento que el Espíritu Santo hizo especialmente sobre 2 hombres para una tarea en específico, y hubo un respaldo de la iglesia. No fue que vino ahí una ocurrencia individual, personal de una persona y se apartó de todo el mundo y dijo, a mí Dios me llamó para tal cosa. Esas cosas no deberían suceder en la iglesia, porque el Espíritu es el mismo. Entonces el Espíritu que está en el profeta también es el que está en el que habla en lenguas, y es también en aquel al que los dones le son repartidos, en estos casos los dones ministeriales. Entonces debería haber algún acuerdo, decir, sí, verdaderamente este fue levantado por el Señor, porque así funciona el Señor, no deja lugar a dudas, ¿sí? Sin embargo, por ahí hay cosas que se van mezclando y hay personas que piensan que porque Dios le otorga algo, ya enseguida empiezan a hacer divisiones dentro de las iglesias, y esa no es la voluntad del Señor, porque ahí uno está rompiendo uno de los vitales mandamientos para la iglesia, es de preservar la unidad, ¿sí? Nosotros somos llamados a preservar la unidad del Espíritu, ¿sí? ¿Amén? Amén. Qué importante que es que nosotros sepamos estas cosas. Porque probablemente usted no sabe cuál es su don. Probablemente, porque hay veces que nosotros nos hacemos una idea de decir, bueno, yo soy bueno para esto, pero sabe, Dios no necesita nada de usted. No necesita aquello en lo que usted es bueno. Dios quiere darle algo mejor. Dios quiere darle algo en lo que eso que Dios va a poner en usted, Él sea glorificado. Y no que digan después, no, bueno, Él ya pintaba, ¿no? Tenía ya, sí, puede ser algo de eso, pero básicamente el don que Dios le va a dar a usted va a ser para glorificar el nombre del Señor. Y usted va a decir, a mí esto, yo ni me imaginaba. Bueno, eso es precisamente lo que el Señor quiere hacer, ¿eh? Dios nos va a sorprender. ¿Amén? ¿Usted quiere que Dios le sorprenda? Haciéndole hacer cosas que usted iba a decir, ni me imaginaba yo estar haciendo esto, pero bueno, Dios lo levanta, Dios lo respalda, Dios lo va guiando y la iglesia en común acuerdo va diciendo amén, sí Señor, hágase tu voluntad. Gloria al Señor. La cabeza de la iglesia Cristo es el que los nombra, no se levantan solos. Hay una sujeción, un acuerdo establecido, un protocolo celestial, puse yo, no una ocurrencia personal. Los propósitos y la finalidad son establecidos por Dios. Acá vamos a ir pasando ya al segundo punto. Es decir, el que tiene la finalidad, el propósito acerca del por qué los dones son puestos en las iglesias es el Señor. Porque Dios los manda con una finalidad. Dios los pone en la iglesia con un propósito, con un plan, ¿sí? Y si nosotros tenemos algún don, alguna capacidad que Dios nos ha dado, que de cierto Dios a todos nos ha dado un don, no hay ninguno que no tenga ninguno. El tema es que a veces no lo descubrimos. Y en el tercer punto vamos a ver por qué a veces no lo descubrimos. Pero si alguno tiene algún don, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de cómo lo tenemos que poner en funcionamiento. Esa es la manera de Dios, ¿sí? En el punto 2 vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. El apóstol Pedro aquí nos va a ir también marcando el horizonte que Dios quiere para su iglesia. Capítulo 4. Miren lo que dice ese título que dice el capítulo 4. Buenos administradores de la gracia de Dios. Tenemos un desafío nosotros de ser buenos administradores de lo que nos ha sido regalado.
La gracia de Dios es algo que nosotros no merecíamos y Dios nos los ha otorgado. Es decir, nosotros nos íbamos antes al infierno y los jóvenes que no aceptan a Cristo que todavía no han tomado una decisión, se van al infierno. Pero nosotros que el mensaje nos ha alcanzado y hemos creído en Jesucristo, hemos recibido una gracia, un regalo inmerecido. Ahora, en base a eso que hemos recibido, tenemos una tarea de ser buenos administradores de lo que tenemos, ¿sí? Y ese es el título de este pasaje. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Yo acá marqué algunas palabras para que nos detengamos un poquito ahí. A ver, Dios es el que da el don, yo recibo un don de parte de Dios, bueno, a ver cómo lo uso. Como a mí se me antoja, no, porque ahí no estaría siendo un buen administrador de lo que Dios me dio. Si Dios me da algo, Dios me va a dar las pautas de cómo utilizarlo, ¿sí? Primer requisito que acá Dios dice, bueno, lo que te fue dado tenés que servir con eso a los hermanos. A eso se refiere cuando habla de ministrelo a los otros, ¿sí? Y no es por plata y no es por nada que se le parezca, ¿sí? No es por fama, no, uno tiene que ponerlo a disposición de la iglesia, ponerlo al servicio de los hermanos, sin esperar recibir nada a cambio, ¿sí? Porque ya hemos recibido algo que Dios nos dio, que es la gracia, que es la salvación, ¿sí? Otra palabra, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, el don que nosotros tenemos no puede estar separado de una sana doctrina. No puede estar separado, no puede estar escindido de eso. Si un profeta va a hablar, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios, ¿sí? Si alguien va a ejercer algún don, tiene que hacerlo conforme a lo que Dios dice, porque eso es estar en armonía. Las cosas que hemos recibido han sido recibidas del mismo Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios, ¿sí? Acá el Espíritu Santo nos ha revelado, nos muestra, o sea, nos abre un velo para que nosotros podamos entender cómo es el servir a los hermanos con los dones que hemos recibido a la manera de Dios, ¿sí? A la manera de Dios, no a nuestra manera, no es algo antojadizo. Si alguno ministra, otra palabra, conforme al poder que Dios da. Es decir que lo que nosotros vamos a hacer para Dios va a ser con el poder de Dios. Si Dios esperara que las cosas que nosotros hagamos las vamos a hacer en nuestra fuerza, chau, olvídense. No va a permanecer, no va a perdurar. Pero como la iglesia, la congregación es de Dios, Dios va también a suplir el poder. Dios siempre provee todas las cosas, porque Él es el que sustenta a su iglesia. Entonces no depende de nuestro poder humano, sino que es el poder de Dios actuando poderosamente en nosotros para la gloria de su nombre, que es lo que sigue más adelante. Otra de las palabras que subrayé, la frase, para que en todo sea Dios glorificado. Es decir, que por lo que Dios a mí me ha dado, la finalidad de eso es la gloria de Dios. Para que Él sea glorificado, para que Él sea engrandecido. O sea, Dios no reparte dones a personas por sus cualidades ni por sus capacidades, sino porque Él reparte a quien quiere y como Él quiere, para que siempre el que sea glorificado sea el hombre. No, muy bien, sea Dios, ¿sí? Dios es el glorificado en todo, bendito sea su nombre, porque a Él le pertenecen, dice el apóstol Pedro, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Bien, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13. También en referencia a los dones del Espíritu Santo. Ya leímos algo, pero vamos a continuar avanzando. El capítulo 4 es muy recomendable para
para comprender cosas elementales de la iglesia. ¿Sí? Efesios 4, vamos ahora a leer el versículo 12 al 16. Recuerden que estamos viendo en este punto que Dios es el que digita el funcionamiento de los dones. Dios es el que pone las maneras en que tienen que ser empleados. Y Dios nos va a dar también cuál es la finalidad del empleo de los dones. Dice versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. Los santos somos nosotros, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo nos necesitamos, no? ¿Cómo nos necesitamos? Yo leo estos pasajes y digo, ¿cómo necesitamos que cada uno de nosotros nos pongamos en las manos del Señor? Porque para eso son los dones. Fíjese qué impresionante. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este contraste que hace en el versículo 14, mire, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es como un tipo de peso para poner ahí en la balanza. O sea, si nosotros nos encontramos en esta condición de que nos vemos más como niños fluctuantes, que cualquier mensaje que se vende por ahí nos lo comemos, es porque nos está faltando algo, nos está faltando ser edificados, nos está faltando estar participando de manera constante, de estar congregándonos con regularidad, ¿sí? Con constancia. Porque si no caemos en esto. Esto es como un contraste que el apóstol Pablo nos deja ver, ¿no? Para que ya dejemos de ser eso. Dice versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para eso es el discipulado, ¿sí? Para ser discípulos de Cristo y crecer en Él. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué maravilloso texto. Qué claro que es el Señor. Acá nosotros podemos ver cuál es el propósito, la finalidad y la manera de emplear los dones. Dios tiene un plan para la iglesia en relación a los dones, ¿sí? Y entre esas cosas está el crecimiento. Está la maduración de cada uno de nosotros. Miralo al hermano que tenés al lado y decís, yo necesito de tu don, hermano. Necesito de tu don. Necesitamos de los dones de los unos y de los otros, porque el Señor los puso para la edificación de la iglesia. Él mismo los constituyó. El fin es perfeccionar a los santos, versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que usar mi don? ¿Hasta cuándo tengo que servir en la iglesia? Mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si usted tiene algún don, ¿hasta cuándo lo tiene que poner al servicio de los demás? Hasta que Cristo venga, mi hermano. O sea, no hay tiempo, no es que usted se va a jubilar. Y acá para mis hermanos adultos, para mis hermanos mayores, les digo, el don que ustedes tienen tiene que seguir estando en funcionamiento. Así que agarremos un plumero ahí, saquémosles un poco el polvillo, hay que seguir utilizándolo, porque es en bien de la iglesia. Mis hermanos, para que la gloria sea en todo para el Señor Jesucristo. Por eso usted no se tiene que mirar en poco, no tenga esa falsa humildad de decir, yo, no. Tuve una ira santa cuando arrancó el año, porque empezamos a repartir las actividades y bueno, y por ahí uno ve actitudes de decir, no, yo con el discipulado, no. Y no, eso es una falsa humildad, mi hermano. Porque eso se llama incredulidad. Porque el que lo capacita a usted es el Espíritu Santo.
Y si usted ha creído, el Espíritu Santo está en usted. Entonces, cuando le venga algo a la mano, no empiece ahí como el chavo vio a patear la tierra, a ver si lo hago o no lo hago. No. Dígale al Señor amén, porque Dios quiere glorificarse en usted. Porque Dios le va a dar las herramientas, lo va a equipar Dios para que usted haga su obra. Para que usted se sienta el gran Sansón, no. Para bendecir a su iglesia, para bendecir a su pueblo. Hasta que todos lleguemos. Y fíjese en el versículo 16. Este cuerpo hermoso que el Señor va armando, que el Señor va levantando, que el Señor ha redimido, que el Señor ha salvado, dice que se ayudan mutuamente. Que se ayudan mutuamente. Acá no tenemos la necesidad de una sola persona. Tenemos la necesidad de todos. Todos nos necesitamos, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, si a mí hay alguien que no me está ayudando, me está faltando algo. No necesito solamente del predicador que me dé una mano. Necesito de todos. Todos nos necesitamos. Y este no es un mensaje humanista. No. Acá la gloria es de Dios. Y el que da el poder es el Señor. Y el Señor nos ha llamado y nos ha dado algo. ¿Para qué? Es un mandamiento. Ministrelo a los otros. Acá no estamos vanagloriando a nadie ni inflándole el lomo a nadie. Es un mandamiento que el Señor nos da. Hemos recibido algo. Todos al menos hemos recibido un don. Bueno, despiértate tú que duermes y ponlo en funcionamiento. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Sí? La gloria es para el Señor. Si usted se siente débil, que no va a poder, bueno, gloria a Dios por eso, pero no le diga al Señor que no. Póngase en la mano del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro significa que no todos vamos a hacer lo mismo. Significa que cada uno va a tener una actividad en particular. Y desde el hermano que limpia el templo hasta el hermano que participa en construir el templo allá en 1810, y todos tenemos una actividad en particular. Y eso sirve para el crecimiento de la iglesia. Sirve para la edificación. No estoy hablando de un crecimiento de números. Estoy hablando de un crecimiento y de una madurez espiritual. Estoy hablando de un crecimiento en el Señor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe. ¿De quién lo recibirá? Del pastor. Pasamos todo a fin de mes ahí a cobrarle al pastor. Bueno, pastor. No, recibe de Dios. Porque Dios da el crecimiento. ¿Usted quiere crecer o quiere seguir estancado? Todos queremos crecer. Todos queremos crecer. Entonces no le digamos al Señor que no. No le pongamos excusa. Creamos, seamos creyentes. El Señor necesita jóvenes. El Señor está esperando que jóvenes, que niños se despierten también. Que escuchen el mensaje, porque ellos también pueden ser utilizados en las manos del Señor. Nos vamos a regozar ahora cuando arranque septiembre, cuando empecemos a estudiar la historia de hombres que Dios ha levantado a través de la historia. David Livingstone, John Hus. Ellos arrancaron de chiquititos, 8 años, 9 años, 16 años, tomaron decisiones de verdad, dejaron de estar en la pavada. Está claro que hay hermanos, hay personas de 30, 40 años que siguen en la pavada, ¿no? Pero esto es para resaltar la importancia de que ellos en una temprana edad, David Livingstone a los 8 años tomó una decisión importantísima, importantísima. Entonces el Señor nos habla a todos. Los niños tienen dones también para la edificación de la iglesia, los ancianos tienen dones para la edificación de la iglesia, ni hablar los jóvenes, ni hablar las madres, los padres, todos los que estamos y somos miembros y parte de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Recibimos de Dios el crecimiento para ir edificándonos en amor. El amor es contrario al fruto de la carne. El amor es el fruto del Espíritu en nosotros.
Es decir, que si la iglesia comienza a andar en el Espíritu, va a andar en amor y va a ser edificada en amor. Si alguien tiene un don y no anda en amor, ese está más en la carne que en cualquier otra cosa. Porque precisamente el fruto del Espíritu y de andar en el Espíritu y de ser, es que usted se lleve bien con su esposa y con su esposo. Si usted tiene un don y usted anda en el Espíritu, es algo práctico. Usted va a amar a sus hermanos. Usted va a preferir estar con sus hermanos. Usted va a saber perdonar. Vio que Dios no pone algo tan elevado allá que nosotros no lo podamos entender, algo místico, no pone nada de eso, son cosas prácticas. Hay una santificación que es práctica en nosotros, y que andar y ser edificados en amor y crecer, y es que ya la esposa no ande hablando mal del marido, que el marido no trate mal a la esposa, que los hijos sean obedientes a los padres. Se da cuenta que Dios tiene cosas prácticas para nosotros. Tiene cosas maravillosas. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que esto no es solamente para acá, para estas cuatro paredes, y bueno, en la iglesia yo soy el gran profeta y en mi casa soy el gran projeta, ¿no? En la iglesia hablo en lenguas y en mi casa hablo en mundano. No. Somos la misma cosa, acá y allá y en todos lados. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, una vida en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Los propósitos y la finalidad son establecidos por Dios. Esto vimos en el punto 2. ¿Sí? Hay una gran confusión atraída por el sincretismo y la relación que tiene los dones del Espíritu Santo llevados a un extremo de una dimensión extraña en el neopentecostalismo. Así como para introducir un poquito más de estas cosas que estábamos viendo del neopentecostalismo, llevan al extremo lo que es los dones espirituales, tanto que la vida espiritual solamente se vive en los cultos, después en la casa nada. Y eso no nos tiene que pasar. La vivencia de lo espiritual, de los dones del Espíritu, de la inteligencia, de la sabiduría, de la gracia de Dios, se vive acá, se vive en el trabajo, se vive en la calle, se vive en la casa, se vive cuando usted se va a acostar con su esposa, se vive cuando usted tiene relaciones sexuales con su esposa, se vive cuando los chicos están en la escuela, cuando los chicos hablan con sus amigos, en el baño, se vive en todos lados. La vida espiritual no se corta cuando usted se va de acá. ¿Sí? Ahora el neopentecostalismo ha inventado algo extraño de los dones espirituales, que es algo que se vive de manera exagerada y totalmente pagana en relación con lo que Dios establece en la Biblia. Son cosas claras lo que el Señor nos dice, son cosas prácticas, son cosas vivenciales, porque somos llamados a vivir una vivencia con el Señor, somos llamados a vivir en comunión con el Señor, ¿sí? No de experiencias paranormales. Para ir edificándose en amor, hay una necesidad de morir a nosotros. Y acá vamos a ir pasando al punto 3. Este capítulo 12 de la carta a los Romanos empieza con un sacrificio. ¿Sí? Vaya volviendo su carta a Romanos, capítulo 12. Nosotros hemos entrado al Evangelio por medio de un sacrificio. Y hoy nos conmovíamos en el discipulado, hablando de esa tremenda obra sustitutoria en donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Por eso entramos al Evangelio, si no, no había manera. No había manera de que el hombre pueda nuevamente reconciliarse con Dios y vivir esa intimidad y esa relación que Dios había establecido en el huerto con Adán y que se perdió por causa del pecado. Pero Dios puso un sustituto y que fue nuestro Señor Jesucristo. Por un sacrificio nosotros somos salvos. Somos salvos por ese sacrificio. Pero ahora en Romanos capítulo 12 nos habla de otro sacrificio. Y le habla a los hermanos. Y escuchen al apóstol Pablo, él dice, hermanos, yo les ruego. El apóstol Pablo, yo les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. Les presentó todo el mensaje de salvación. Claritititísimo, diría el chavo. Y ahora dice, en base a esa misericordia que Dios manifestó,
nosotros tenemos que presentar nuestras vidas en sacrificio vivo. Nosotros tenemos que ser del todo quemados. Nosotros tenemos la tarea de morir a nosotros mismos y vivir en el Espíritu de Dios. Porque la carne y el Espíritu se ponen en oposición, así para que entonces es necesario andar en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne. ¿Quiere ponerse en el altar del Señor? Es la única manera de descubrir nuestro don. Poniéndonos como un sacrificio. Diciéndole al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe qué? ¿Cuál es el miedo? Muchas veces uno dice, ay, pero si yo le digo a Dios, ¿qué irá a hacer Él de mí? No se preocupe, Dios va a hacer algo hermoso en usted. No tenga miedo. No tenga miedo de entregarle su vida al Señor. Usted entró al Evangelio, usted entró a esta gracia por medio de decirle, Señor, sí, yo quiero que tú hagas algo en mi vida, que me salves. Ahora, si Él nos ha salvado y nos ha dado a su Hijo, lo que viene es buenísimo seguramente para nosotros. Por más que nosotros no lo entendamos, o por más que nosotros no nos sintamos en capacidad, Dios nos va a equipar. El apóstol Pablo le habla a los hermanos: os ruego por la misericordia de Dios que nos presentemos como un sacrificio vivo. Había una vez un príncipe jovencito que le regaló un diamante maravilloso a la reina de Inglaterra, a la reina Victoria. Es un hecho que lo comentaba el pastor Adrián Roger. Y dice que este joven príncipe le regaló un diamante que con ese diamante se pudieran suplir las necesidades de todo el mundo durante un día. Así que si joya preciosa, si las hay, ese es una de las joyas más grandes de todo el mundo. Y este niño, jovencito, le regaló a la reina Victoria ese diamante, un precioso diamante. Cuando se hizo grande, este joven, y ya comenzó a conocer el valor de las cosas, a entender que las cosas cuestan, fue a visitar a la reina y le pidió por favor que quería ver el diamante que él le había regalado. Y es como si a usted le hubiesen regalado algo y la persona que se lo regaló viene a ver, digo que me lo irá a pedir de nuevo, ¿no? Este era el miedo de todos los que estaban ahí, todos los de la corte decían, la miraban a la reina como diciendo, este que viene a pedir. Y la reina dice, sí, está bien, que pase a verlo. Bueno, pasó a verlo ahí, esos están bien custodiados. Y la mira la reina, este príncipe, y le dice, ¿lo podría poner en mi mano, por favor? Y los cortesanos ahí, todos los soldados diciendo, no, ni loco, no, reina se lo va a llevar, no se lo vamos a poder sacar. Y la reina dice, sí, que lo tome en sus manos. El príncipe toma el diamante en sus manos y lo mira, y la mira a la reina y le dice, ¿sabe qué, su majestad? Yo cuando era niño y no entendía nada del valor de las cosas, de lo importante del precio de este diamante, se lo regalé con todo mi corazón. Y hoy, ya con muchos años más, viviendo otras realidades y comprendiendo otras cosas, quisiera decirle que se lo vuelvo a obsequiar. Quisiera decirle que nuevamente se lo quiero regalar a usted. Y miren nosotros, qué maravilloso. Un día le dimos el corazón al Señor, ¿no? Un día sin entender mucho acerca del Evangelio, acerca de la salvación, no, simplemente creímos al mensaje porque la fe viene por el oír. Y le dijimos, Señor, sí, por favor, entra a mi vida, sálvame, Señor. Estoy cansado de la vida y no tengo alternativa, no tengo salida, yo quiero que me salves. Me siento rodeado de pecado y de toda la inmundicia, quiero que me salves. Y el Señor nos salvó. Y ahora, después de transcurrido un tiempo, ¿usted no le vuelve a entregar el corazón al Señor? Ahora, entendiendo de su gracia, entendiendo de que
de que Él siempre va a proveer de los medios necesarios para que usted no se pierda. Entendiendo de que Dios siempre lo va a sostener, que siempre estuvo ahí. Porque ahora uno cuando va creciendo se da cuenta, Dios, siempre estuviste ahí. Siempre me estuviste acompañando, siempre estuviste tomándome la mano. No me di cuenta de muchas cosas, pero siempre estuviste ahí sosteniéndome. Y ahora de grande, yo quiero darte el corazón de nuevo. Mi hermano, el llamado de esta noche es para que usted y yo presentemos nuestros corazones como sacrificio vivo, pero que lo hagamos en serio. Con mi esposa, cuando cumplimos hace unos días atrás 14 años de casados, pasamos a cantar una canción y cantábamos Romanos capítulo 14, versículo 5 creo que era. Y le cantábamos al Señor, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y a veces uno no se da cuenta de lo que dice, ¿no? Unos días después sale esta oportunidad maravillosa, gloriosa oportunidad que Dios nos da de poder estar compartiendo con otros hermanos el mensaje del Evangelio y estar discipulando. Y yo, cuando apareció este comentario de nuestro pastor, yo digo, Señor, te estuve cantando hace unos días que si vivo, para ti vivo, y si muero, para ti muero, sea que viva o que muera, tuyo soy. Y usted, desde el momento que recibió a Jesucristo en el corazón, el sello de Dios sobre usted, usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted no le pertenece ni al diablo, ni al mundo, ni a usted mismo. Usted ahora es propiedad de Dios. Y si usted está entendiendo esto, si usted solamente lo está entendiendo, si no lo está entendiendo, no lo haga. Pero si usted está entendiendo esto, lo invito a que se ponga de pie. Si usted se da cuenta que usted es propiedad de Dios, vamos a ponernos de pie. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero traer mi vida ante tu altar, como lo traje la primera vez, cuando me perdonaste y me lavaste y me libraste de toda la inmundicia en la que estaba. Me sacaste del reino de las tinieblas y me trajiste al reino de la luz. El apóstol Pablo dice, transformémonos, renuévense en el espíritu de su mente, para que seamos transformados, para que seamos revestidos de eso, de lo que el Señor quiere. Hermano, nos necesitamos. Pero tiene que haber una entrega genuina. Tiene que haber un sacrificio de usted y mío donde sea del todo quemado, donde no quede vestigio de lo que somos, sino que podamos ser revestidos de Jesucristo. Oramos al Señor.